Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Voy a estar exponiendo la palabra del Señor en esos 11 versículos. Y antes de poder adentrarme ya al estudio, quiero decirles, hermanos, que estos versículos son los pasajes favoritos de aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad. ¿Has escuchado alguna vez algún predicador de la prosperidad? Son esos predicadores que te dicen: mira, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Pare de sufrir. ¿Han escuchado alguna vez de esa iglesia, esas iglesias? Pare de sufrir. Ven a Cristo, Él te va a dar lo que tú deseas. ¿Quieres casa? Él te va a dar casa. ¿Quieres un estudio? Él te va a dar estudio. Ven a Cristo y todo se solucionará. Eso parece como, yo a veces llamo como yatirismo, así pachamamismo, parece, hermanos, ¿verdad? Ven y un poquito de cositas vas a hacer y vas a obtener lo que tú deseas. Bueno, esta historia, la historia del encuentro de Cristo con Pedro, es muy utilizado por esos predicadores de la prosperidad. Ellos dicen que, bueno, al igual que Pedro se encontró con Jesús y al igual que Cristo multiplicó los peces en la barca de este hombre llamado Pedro, Cristo quiere multiplicar tus finanzas, te dicen. Cristo quiere multiplicar tu economía. Él quiere multiplicar aún a tus hijos. Él quiere que vivas una vida próspera. Así predican, hermanos. Yo podría predicar así también, y ahorita acabaríamos el sermón, cierro mi computadora y nos vamos. ¿Qué les parece, hermanos? Una predicación así. Cristo quiere lo que tú te va a dar lo que tú deseas. No, hermanos. Esa es una predicación humanista. Esa es una predicación traída desde el mismísimo infierno, como decía el pastor Sugel Michel en una ocasión. No, hay algo mucho más importante aquí que el milagro que Pedro vio de esa pesca milagrosa, esos peces que se multiplicaron. Y es lo que yo quiero mostrarles en esta tarde. Hay tres cosas que vamos a ver en esta historia. No es difícil de entender, hermanos. Cristo se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, mira, boga mar adentro, vamos con tu barca hasta lo más profundo del mar, echa ahí tu red y vas a ver que van a salir peces, se van a multiplicar los peces. Y esa es prácticamente esta historia. Pedro va, boga mar adentro y se hace ese milagro de la pesca milagrosa. No es difícil, hermanos, pero hay tres cosas que yo quiero mostrarles en ese relato, en esa historia. Primero, vamos a mirar el escenario en donde se desenvuelve el encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Número dos, si tienes ahí donde tomar apuntes, vamos a ver la impotencia que Pedro siente frente a Jesús. Y número tres, vamos a contemplar, y este es el punto importante de este sermón, vamos a ver de una manera gloriosa, magnífica, maravillosa, la gloria de Jesús demostrada al apóstol Pedro, a este hombre llamado Pedro. Vayamos en primer lugar entonces, hermanos, a considerar el escenario en donde se desenvuelve esta historia. Lean conmigo el versículo 1 y el versículo 3 de Lucas capítulo 5. Acompáñame con tu Biblia, por favor. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, o sea, la gente, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, dice el texto, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Palabra del Señor. Bueno, lo que nos está mostrando aquí Lucas es el escenario en donde se va a desenvolver el encuentro de Cristo con el apóstol Pedro, Simón, como lo llama el pasaje. Dice la Biblia que esta historia está en el escenario de un lago.
Ese lago se llamaba el lago de Genesaret, así lo llama el verso 1. Jesús está a orillas de ese lago. El lago de Genesaret, hermanos, creo que tenemos una imagen, le pedí a nuestro hermano acá que nos pueda mostrar, para tener una idea de dónde tenemos que estar ubicados. El lago de Genesaret pertenecía a la ciudad de Galilea. Es como nosotros en Cochabamba, en nuestra ciudad, tenemos un lago. ¿Cómo se llama? Una laguna. ¿Cómo se llama? La laguna Alalay. Bueno, en Galilea, en esa ciudad, ellos tenían un lago. A ese lago lo llamaron el lago de Genesaret. Ese lago pertenecía entonces a Galilea. Medía aproximadamente 11 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Había 9 pueblecitos en esa 9 pueblecitos alrededor de ese lago. Algunos llaman al lago de Genesaret, también lo llaman el mar de Galilea. Se van a acordar, el mar de Galilea es lo mismo. Entonces Jesús está a orillas de ese lago. Ese es prácticamente el contexto. De hecho, hermanos, Jesús pertenecía a esas tierras, o sea, pertenecía a la ciudad de Galilea. ¿Dónde nació Jesús? ¿Recuerdan? Jesús nació en Nazaret. Nazaret era un pueblito de la ciudad de Galilea. Por eso a veces a Jesús le llamaban el Galileo, así le llamaban a Jesucristo. Jesús comenzó en esa ciudad su ministerio. Pero ahora sí, hermanos, presten mucha atención. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, Jesucristo ya había recorrido gran parte de Galilea, de toda esta ciudad. De hecho, Jesús está retornando, después de haber dado una gira por todos estos pueblitos, está retornando y está yendo rumbo al lago de Genesaret. Es por eso que en el versículo 1 del capítulo 5, vayamos otra vez a nuestras Biblias, nos dice Lucas que el gentío, o sea, la gente, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús ya era muy famoso en esa época. Y la gente quería estar con Jesús, querían ver sus milagros, sus prodigios. Ya Jesús era conocido. Así que mientras Jesús se dirige al lago de Genesaret, la gente, ahí ve el lago, hermanos, miren, el lago de Genesaret es lo que ustedes ven en el centro del mapa, y pertenece a Galilea. Ahí Galilea es la ciudad, ¿ok? Entonces ahí está ubicado esta historia. La gente dice, está corriendo tras Jesús, lo quieren agarrar, lo quieren atrapar. ¿Alguna vez han estado en un concierto, hermanos? Yo estuve en un concierto recientemente. La gente se vuelve loca y quieren agarrar al artista, quieren estar allá adelante, quieren estar. Foto con el artista. Algo así sucedía con Jesús. La gente quería estar con Jesús. Se agolpaba el gentío. Pero la razón por la que se agolpaba era porque la gente, dice el texto, verso 1, leamos. Eso me asombra. La gente quería escuchar la palabra de Dios. La gente en ese tiempo estaba hambrienta de oír la voluntad de Dios. Es como si esas personas en su corazón dijeran, yo quiero a Jesús, pero quiero escuchar lo que Él habla. Nos encanta lo que Él dice, porque lo que Él dice es la palabra de Dios. Imagínense a Jesús, hermanos, en ese lago. Está a punto de dar un discurso, una predicación. Y por si fuera poco, hermanos, Jesús se dirige a una barca. Y es bien interesante, ¿por qué Jesús se dirige a esa barca? Una barca es lo que va a decir el pasaje, para poder hablar a la multitud en ese lago. Bueno, en primer lugar, porque había mucha gente, hermanos, y Jesús tenía que retirarse para que las ondas sonoras de ese mismo lago puedan permitir que la voz del Señor se pueda escuchar de una mejor manera. ¿Ustedes sabían, hermanos, que en el mar hay ondas sonoras? Los que hemos visitado el mar alguna vez, vas a hacer un ejercicio. Yo lo probé y así había sido, hermanos. Quiero que si vas al mar, dirígete un poco a la orilla, sepárate un poquito más de la orilla, permite y habla fuerte. Vas a ver que las ondas sonoras, las olas mismas del mar, emiten un sonido. La propia naturaleza a veces sirve como micrófono.
Estaba, estábamos en La Paz y fuimos a visitar, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. ¿Dónde están los incas? ¿Dónde estaban los incas? Tiahuanaco, hermano, ustedes conocen el Tiahuanaco. Y a la entrada nos decían allí que había una piedra así, hermanos, cuadrada, y en la piedra cuadrada había un círculo redondo. Y nosotros íbamos a pasarnos por ahí sin prestar atención a eso. Pero el guía nos decía, esta piedra cuadrada era el micrófono de los incas en aquel tiempo. Que yo quedé sorprendido. Hablen, nos decía, hablen, miren, si hablan del huequito de esa piedra, y hablamos. Hola, y era un micrófono, hermanos. Se escuchaba fuerte el sonido. La propia naturaleza a veces sirve como un micrófono. En la época de Jesús no había un micrófono, pero había un lago. Y Jesús se dirigió a ese lago y utilizó ese lago como micrófono para proclamar el Evangelio. Entonces Jesús, hermanos, predicó el Evangelio y eligió una barca. Y lo más interesante del pasaje es que el Señor Jesucristo rogó al dueño de esa barca que le permitiese entrar. Miren el versículo 2, dice el texto: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Jesucristo agarra una de esas dos barcas, y hermanos, presten mucha atención. Nada de lo que Jesús hace, amados hermanos, lo hace por accidente. Los accidentes para Jesús no suceden por accidentes. Para Jesús no hay casualidad. Jesús sabe bien a qué barca va a entrar. Y Jesús entra específicamente a la barca de Simón, que nosotros le conocemos como Pedro. Y lo más interesante de esta historia hasta aquí es que Jesús habla con Pedro y le pide permiso, hermanos. Pedro, por favor, te ruego, dame tu barca, necesito predicar a esta gente la palabra de Dios. Jesús era Dios, hermanos. Jesús era Dios, tenía toda la autoridad divina. A Él le pertenecen todas las cosas, y eso es lo que me sorprende. Jesús humilde, Jesús manso y humilde de espíritu. Por favor, Pedro, dame tu barca. Quiero que tu barca sea un instrumento para proclamar el Evangelio. Y Pedro le dio su barca, hermanos. Pedro le dio su barca. Muchos estudiosos de este pasaje dicen que Jesús predicó aproximadamente a las 12 del mediodía. ¿Qué hora es ahorita, hermanos? Creo que son las 12:30. Como estas horas, hermanos, Jesús se subió a la barca de Pedro. Para muchos estudiosos creen que es así porque el texto dice que los pescadores ya estaban en la orilla recogiendo sus redes. En aquel entonces, los que pescaban iban de noche a la pesca, toda la noche pescaban, y al día siguiente ellos retornaban con sus barcas a la orilla, y aproximadamente a las 12 es cuando ellos empezaban a recoger sus redes, empezaban a levantarse, a recogerse del trabajo arduo en la noche. Es por eso que para muchos la hora exacta que Jesús más o menos está predicando es las 12 del mediodía. Ahora, hermanos, este es el escenario en donde se desenvuelve esta historia. El Señor Jesucristo se sube a la barca del apóstol Pedro, y algo ocurre ahí, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vayamos allá, hermanos. La impotencia de Pedro frente a Jesús. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar Jesús, terminó de predicar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Después de haber predicado Jesús la palabra, Jesús tiene ahora este encuentro con Pedro.
Ahora, hermanos, no fue la primera vez que Pedro miró a Jesús. No piensen que este es el primer encuentro. Ya más antes en esta historia Jesús le hizo un milagro a Pedro. Le sanó a su suegra nada más y nada menos. Jesús sanó a la suegra de Pedro. O sea que Pedro tenía más o menos un conocimiento de Cristo, pero el conocimiento que este hombre tenía de Jesús no era completo. Pedro era un simpatizante de Jesús, había visto sus milagros. Decía, uy, Jesús es bueno. De hecho lo llama aquí maestro. Maestro le dice, es un buen orador, es un buen predicador, pero hasta ahí no más. Para Pedro, Jesús era una persona buena, era un buen maestro, pero no lo conocía verdaderamente. Pedro no sabía realmente quién era Jesús. Sus ojos todavía no habían sido descubiertos para ver la gloria de Jesús. Pero él sabía que era bueno. Él sabía que era un buen predicador, un buen maestro. Y ahora quiero que, hermanos, por un momento, por favor, vamos a imaginarnos la escena. Pedro está escuchando a Jesús predicar. Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, boga mar adentro y echen sus redes en el mar. Ahora, miren lo que, hermanos, ha pasado. El apóstol Pedro era un pescador profesional, hermanos. El apóstol Pedro no era de esos como nosotros, ¿verdad? Que vamos con nuestro anzuelito al lago Titicaca y ¡shum! Horas estamos esperando a que salga el ispi. No, hermanos, no era así Pedro. No, él no era un pescador aficionado por deporte. No. Pedro era un pescador profesional. De hecho, cuando ustedes van a la vida del apóstol Pedro, se van a dar cuenta que el apóstol Pedro realmente su trabajo, su pan del día, era pescar, era un pescador. Pero algo ocurrió ese día. Dice Pedro, toda la noche Pedro había trabajado con Juan y Jacobo. Habían trabajado y trabajado. Imagínense, hermanos, ni un pez habían atrapado, ni uno. A esto yo lo llamo un negocio en bancarrota, lo llamo. Un negocio frustrado. El apóstol Pedro toda la noche trabajando para buscar el pan del cada día, y le pasó la peor desgracia. Ni un pez atrapó. No tenía nada, hermanos, que vender. No había ganancia. Y el apóstol Pedro volvió esa misma noche. Llegó allí. Imagínense ahora el corazón de Pedro, hermanos. ¿Cuántos aquí hemos sufrido un fracaso económico? Un fracaso económico. Uno se siente triste, hermano, ¿sí o no? Frustrado. Ha quebrado el negocio. Y ahora el Señor le dice a Pedro, Pedro, vuelve otra vez al lago y echa otra vez tu red. Ahora, no solamente el corazón de Pedro estaba mal, sino también, hermanos, pongan en los zapatos del apóstol Pedro. ¿Ustedes creen, hermanos, que es bien facilito echar la red? Echar una red. ¿Cuántos acá hemos ido a pescar? O hemos acompañado a alguien a pescar. Yo tengo la suerte, hermanos, bueno, mi esposa, mi hermana Paulita, me casé con ella y yo no sabía, hermanos, que su papá era pescador. No sabía, hermano. Me enteré después. Pero mi suegro es uno de los pescadores. Yo digo en Colombia, es un pescador, pero, hermanos, de los buenos. De los buenos. Y nunca, o sea, ¿cómo les digo, hermanos? Nunca fui con él, porque él me decía, ¿no? Me decía, tú eres boliviano, los bolivianos no saben de pesca. Así me molestaba mi suegro. No tienen mar, así ¿verdad? Así que quédate aquí nomás, sentadito, así molestándome. Pero él me comentaba, hermanos, y me decía, ¿sabes? Es complicado pescar. Una vez yo intenté hacerlo con él. Agarramos la atarraya, creo que se llama. Pero, hermanos, de verdad, eso pesa, hermanos. El grupo que van a pescar, mi suegro no va solo, hermanos. Él dice, yo no puedo hacer esto solo, tengo que ir con un grupo. Ellos van entre 6, 7 van. Y entre 3, 4 agarran la atarraya, y porque tiene unos, ¿cómo lo llaman esto? Hechos de plomo en las puntas para que bajen abajo. Y esas bolas hechas de plomo más o menos pesan entre 5 kilos, él me decía. Y eso es pesado cuando agarras eso. Ahora, él me decía,
no es solo agarrar la red y echarla y esperar ahí, no. El pescador tiene que agarrar la red hecha y no hay pez, tiene que recoger otra vez y otra vez lanzar y otra vez recoger y otra vez lanzar y otra. 100 veces, 200 veces puedes hacer eso toda la noche, ese ejercicio, así. Y él me decía, imagínate cómo está mi brazo, imagínate cómo están mis venas, mis tendones aquí, todo estoy destrozado, me decía mi suegro. Es bien doloroso ese trabajo, es bien arduo. Imagínate tu espalda, me decía, imagínate, tienes que tirar y agarrar, imagínate cómo está mi espalda. Es un trabajo bien doloroso, bien arduo. Pedro, toda la noche, hermanos, toda la noche ese ejercicio, recogiendo con Jacobo y Juan, recogiendo. Y saben, en cada que recogían, va a salir por lo menos 10, nada. Va a salir 5, nada. 3, nada. Toda la noche. Ni uno, hermanos. Ni uno. Y ahora viene Jesús y les dice, ¿están recogiéndose ellos? Ya, no, ya. Mañana nomás ya otra vez. Viene Jesús y le dice, vuelvan otra vez, boguen mar adentro y vuelvan a echar sus redes. ¿Qué le dirías a Jesús, hermano? Has llegado de tu viaje con camión, te has llegado, estás estacionado toda la noche sin descanso, tu ojo ya está, hermano, casi saliéndose, ya no has dormido nada y viene el pastor Jeremías, hermano, hay que volver a viajar otra vez, volveremos a Chile. ¿Volverías conmigo, hermano? No, pues ya hemos acabado el trabajo, ya no se ha podido, ahí nomás. Ahora, póngase por un momento, hermanos, piensen por un momento en quién era Jesús para Pedro. Jesús no era pescador. ¿Cuál es la profesión de Jesús? ¿Qué había aprendido de este niño Jesús? Fuerte, hermanos. Era un carpintero, ¿sí o no? Un carpintero le está diciendo a un pescador cómo pescar. ¿Eso tiene sentido, hermanos? ¿Tiene lógica? Yo no sé de mecánica, hermanos. Y le digo al hermano Richard que tiene su trailer, le digo, hermano Richard, así se arregla un camión. Hay que hacer así. ¿Confiaría en mí el hermano Richard? Yo no sé nada de mecánica. Yo soy un predicador. No, pues hermano, no, pues. Zapatero a su zapato. Es por eso que Pedro le dice al Señor, miren el versículo 4, el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche nos hemos roto el lomo, le está diciendo, hemos trabajado mucho y sabes, nada hemos pescado, nada hemos atrapado, Señor. Haznos caso, nosotros somos profesionales, no se ha podido pescar. Pero Pedro le dice, está bien, si tú lo dices, pues vamos a probar a ver si funciona. Verso 5, mas en tu palabra volveremos a echar otra vez la red adentro. Y entonces Pedro boga mar adentro, van a lo profundo del mar juntamente con Jesús. Y miren el verso 6. Y habiendo hecho eso, dice el texto, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. ¡Wow, hermanos! Imagínense a Pedro, ¿verdad? Y los peces, todos salen como pipocas del lago de Genesaret. Y Pedro, traigan más barcos, vengan, muchos peces, ha salido. Y el Señor paradito ahí. Y Pedro, vamos, y traba. Y los peces, guayca, como decimos, ¿verdad? Atormentado, ya hay peces. Ahora, hermanos, préstenme atención. Esta es la parte más importante de este relato. Los peces están saliendo. Va a haber mucho dinero. ¿Qué tú hubieras hecho en esa historia con un acontecimiento como ese? Imagínate, hermano. Estás caminando en la calle, por ahí está tu 20 pesos agarrando, tu 20 pesitos agarrándote, y de repente se acerca un hombre, y cuando se acerca un hombre te dice, mira, tu 20 pesos te lo voy a convertir a 100 pesos. Y tú le das y el hombre te lo convierte a 100 pesos, te lo convierte. Y te dice ese hombrecito, no, ahora te lo voy a convertir a 200 te lo convierte. Y luego a 500 y a 1000 y te lo multiplica tu billete. ¿Qué le dirías tú a ese hombre? ¿Sabes más lo que yo le diría? Haremos negocio. Negocio redondo. Yo te doy mi billete y tú me lo multiplicas. Y las ganancias nos partimos a mitad. ¿Sí o no? No te alejes de mí. Eres un multiplicador de billetes, eres un multiplicador de dólares. Tú no puedes apartarte de mí.
Si hubiera sido Pedro, hermanos, y hubiera sido un negociante como lo era también Pedro, humanamente hablando, yo hubiera dicho a Jesús: Jesús, me lo han multiplicado los peces, ya, multiplícamelo, yo voy a recoger. Y nos partimos la ganancia a partes iguales, negocios redondos, tú ganas y yo gano. Pero saben, hermanos, esto es lo sorprendente. Miren lo que dice la palabra de Dios, el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían esas barcas. Verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, apártate de mí, Señor. ¿Qué? No, Pedro no está diciendo: Señor, haremos un negocio. No, Pedro está diciendo: apártate de mí, Señor, aléjate de mí, Jesús, le está diciendo. Y eso es, hermano, la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro le está diciendo a aquel que le está ayudando en su negocio, aquel que probablemente lo iba a hacer próspero hablando, porque multiplicó muchos peces, era su trabajo? ¿Por qué le está diciendo a Jesús: apártate de mí? Pedro había visto algo en Jesús que hasta ese momento no había visto. Voy a repetir eso, hermanos. Pedro había visto algo en Jesús que hasta este día Pedro no había visto. Y la pregunta es: ¿qué vio Pedro de Jesús? Jesús era bueno para Pedro, Jesús era un buen predicador para Pedro, era un hacedor de milagros. Pero ¿qué le faltaba entender a Pedro de Jesús? ¿Qué le faltaba? Como a muchos de nosotros, hermanos, nos falta. Pedro era ese tipo de seguidor a medio tiempo. Pedro era ese tipo de simpatizante que no odiaba a Cristo, que tenía un respeto por Cristo, pero que nunca le seguía. Nunca le seguía. Pedro nunca caminó con Jesús hasta este momento, no, pero él escuchó de Jesús, él vio a Jesús, él reconocía que era un buen predicador, pero no lo seguía. La pregunta es: ¿por qué no lo seguía? ¿Qué le faltaba a Pedro para seguir a Jesús? Este momento fue importante en su vida, hermanos. Y la razón por la que Pedro le dijo al Señor: apártate, esa palabra es bien profunda, aléjate, Señor, lo más que puedas, no vengas a mí. Es como que le diría Pedro: Señor, tú y yo no podemos tener compañerismo, aléjate por favor, fuera de aquí, fuera, Señor, fuera, no quiero que estés conmigo, no te juntes conmigo. Esa es la idea, apártate de mí. ¿Por qué? Verso 8: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro había contemplado por primera vez en su vida la naturaleza de Jesús, hermanos, la esencia de Jesús. Por primera vez Pedro había visto con los lentes de Dios quién era ese hombre. Y para Pedro ese hombre era nada más y nada menos que Dios. Dios hecho carne, el Señor de los peces, el omnipotente, el omnisciente, el que sabía dónde estaban esos peces, el que podía llamar a cada pez por su nombre y puede obedecerle y venir, el todopoderoso, el creador de los peces, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y es por eso que Pedro dice: Señor, por favor, no te acerques a mí, porque tú eres Dios, tú eres diferente, tú no eres como nosotros. ¿Cómo es posible que te has subido a mi barca? Tú eres Dios, santo, 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 distinto, diferente, apartado, un ser completamente puro, y estás aquí en mi barco ante una persona tan miserable, tan pecadora, tan malvada como yo. Apártate de mí, fuera, Señor, aléjate. Porque soy un miserable pecador, tú y yo no podemos tener compañerismo.
Hermanos, parece, en ese momento para Pedro no había negocio, había algo mucho más fuerte que un negocio, había algo mucho más fuerte que el dinero. Y era haber visto por primera vez la gloria de Jesús. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Pedro había mirado, había contemplado la gloriosa obra de nuestro bendito, glorioso y Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, hermanos, es Dios. Amén. Quiero un fuerte amén. 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 Nuestro Señor era Dios. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado como a Pedro. En una ocasión vino el pastor Luis Román. Pastor Luis Román, le conocemos, ¿verdad? Hace muchos años atrás. Y a veces yo siempre escucho, a veces me encanta escuchar algunas canciones folclóricas, hermanos. Por ejemplo, viva mi patria Bolivia, una gran nación, cosas así. Pero ¿no les ha pasado, hermanos, y cuando viene alguien que es intachable, una persona, por ejemplo, es un pastor, y está escuchando música que así, y entonces no te pasa como que apaga, no, está el pastor aquí, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso, hermanos? No, cuando venga el pastor o cuando venga no van a hablar mal quietitos, van a estar quietitos. Así decimos, ¿verdad? Porque viene, porque se va a presentar delante de nosotros alguien de mucha autoridad, una persona que es superior a mí, que es muy santa, muy piadosa. Hay que hablar bien, vístanse bien, hay que comer. Cuando coman, van a comer, ¿se entiende? Así van, nada está tragando con sus manos, nada, se van a limpiar con la servilleta. Y cosas como esas hacemos cuando nos sentimos frente a alguien que respetamos mucho, que es una autoridad, que es alguien mucho más grande que yo. Tengo que portarme bien. Eso le sucedió a Pedro. Jesús, hasta este día, era del mismo tamaño para Pedro. Pero después de este momento, para Pedro Jesús lo era todo, hermanos. Todo. Y es por eso que termina este relato. Vayamos ahora a la culminación, versículo 9. Dice el pasaje: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro, no temas. No temas, porque ahora te voy a hacer un discípulo mío, un seguidor mío. Vas a seguir a Dios, Pedro. Y dice el texto que en ese mismo momento, dejándolo todo, Pedro, dejando su negocio, siguió a Jesús, hermanos. Este es el relato de esta historia. Ahora déjenme, hermanos, culminar con dos aplicaciones muy poderosas para nuestro tiempo. Bueno, ahora, pastor, he entendido esta historia. Pedro había visto la gloria de Jesús. Pedro había entendido que Jesús es Dios, santo, 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 poderoso, omnipotente. ¿Qué hago yo ahora? Hermano, responde tú la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? O bueno, déjame ponerte de esta manera. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es un maestro? ¿Es un buen predicador? ¿Es un buen orador? ¿Es un hacedor de milagros? Si yo te preguntara, ¿qué es lo más maravilloso que tú has visto de Jesús hasta este momento en tu vida? ¿Qué cosa tú me responderías, hermano? Pastor, es que me lo sanó a mi hijo, me sanó esto, me ayudó en mi negocio, ¿se entiende? Me ayudó en mi... Hermano, todo eso es banal, todo eso es temporal. Eso no tiene significado, hermano, no tiene tanta importancia. ¿Qué es lo más magnífico de Jesús? ¿Qué es lo más impresionante de Él, hermano? ¿Saben qué es? Es que Él es glorioso, Él es Dios, hecho carne. Dios visitó el mundo a través de Cristo.
Eso es lo más magnífico de esta historia. Y es por eso que seguir a Cristo es seguir a Dios mismo, hermano. Estar con Cristo es estar con Dios mismo. Eso es lo que Pedro había experimentado. En segundo lugar, Pedro había quedado, si ustedes han notado en la historia, había quedado en bancarrota. El negocio había fracasado. No había pesca toda la noche, pero había algo que había ganado Pedro a través de ese momento difícil, de ese dolor. Había ganado el hecho de entender quién era Cristo, conocer un aspecto más del carácter del Señor. ¿Saben? Les voy a comentar algo, hermanos, y esto es lo que me ha impresionado del campamento. Déjenme contarles, voy a terminar con esto. ¿Saben, hermanos? Este campamento para mí fue de mucha bendición. Y no porque ganó el equipo verde, ¿sí? ¿Dónde están los verdes? Estamos aquí, los verdes. Ganaron los verdes, hermanos. Y todo, chévere, hermanos. Pero ¿saben lo que me impactó de este campamento? Lo que me impactó del campamento, hermanos, es el último día. Las últimas horas. Ya nos estábamos recogiendo de todo lo que teníamos que hacer. Y se me acerca un joven. Yo estaba sentadito en la parte de atrás, charlando con otro hermano también, esperando algo. Y hermanos, de la nada, se me acerca un joven que yo en mi vida lo conocía, en mi vida. Se acerca, se planta delante de mí, al lado de mí, y me dice: pastor, por favor, un momento. Antes de poder irnos, pastor, quisiera que tú me escuches. Y hermanos, miren, escuchen, era el momento de la premiación. Su equipo, el equipo verde, él era el que estaba yendo al lugar donde iban a alzar el trofeo, donde estaba el trofeo. Y el hermano, imagínense, por primera vez el hermano ni pensó en el trofeo. El hermano estaba pensando hablar conmigo, como del lugar, estaba el trofeo allá, el trofeo para ganar, pero él quería hablar conmigo. Y yo le digo: bueno, hermano, te escucho, vamos. Y de acuerdo, el hermano Ismael decía: pastor, ¿qué tal si mientras vamos a buscar nosotros el trofeo, tú vas con el hermanito atrasito hablando? Y bueno, yo iba con el hermano. Y hermanos, mientras nosotros caminamos en ese bosque, este joven me decía: pastor, yo soy hijo de un pastor. Quería suicidarme antes de venir a este campamento. Y agarraba sus manos, me decía: mira, acá están las marcas. Yo me estaba a punto de cortar y ¿sabe pasó, pastor? Que así, y de repente, ¡trim!, una notificación en el Facebook. Yo abrí el Facebook antes de matarme, antes de querer cortarme, abrí el Facebook y solo hice así, me apareció IBPG Camp, creo que el Facebook, TikTok, algo así. Me dijo él, apreté yo eso y me apareció hartas fotos de la iglesia de ustedes, me apareció. Yo ni siquiera nunca conocí tu iglesia ni nada. Y no sé, he sentido en mi corazón ir al campamento, me decía él. Quisiera ir a ver, no pierdo nada al final, después de esto ya que yo voy a perder mi vida al final, ahí voy a acabar. Y él decía: pues voy al campamento. Y hablé con una hermana, no sé quién era, me decía, le dije: por favor, hermana, quiero inscribirme. Y me inscribí, decía él. Pastor, yo me iba a suicidar. Y me decía llorando: pastor, me iba a matar, pero he venido al campamento. ¿Y sabe lo que he encontrado? Él me decía: he encontrado un amigo. El amigo que nunca pensé encontrar. Hermano, con lágrimas el joven: pastor, he encontrado a Jesús, me decía. Lo he encontrado. Yo no puedo explicarte, me decía. Yo no sé, ahora en mi corazón ya no tengo el pensamiento de matarme, no tengo el pensamiento de tomar. Él me decía: pastor, mire, soy hijo de un pastor. Y yo desde mis 13 años llevo tomando. Soy un borracho. Soy la oveja negra de mi familia. Soy el más menor y soy el más descarriado, pastor. Ahora yo no sé qué ha pasado en mí. He encontrado al amigo que yo quería. Es Jesús, lo he encontrado. Pero ahora yo no sé cómo voy a volver otra vez a mi casa. Yo no sé ahora qué me van a decir los demás. Eso le pasó a Pedro, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso le sucedió a este hombre. Pedro no encontró. A Pedro lo encontraron. Y eso le dije al joven: joven, tú no pudiste encontrar a Jesús. Es que Jesús te encontró, joven. Te encontró, te salvó, te buscó, te llamó y te trajo aquí.
Te querías matar, sí, tu vida estaba hecho pedazos, ya no sirve tu vida, así era, ¿verdad? Pero el Señor usó esos momentos difíciles, usó esa tragedia para traerte a ti aquí. Oramos con el joven, hermanos, y en todo el trayecto el joven ni siquiera me hablaba de la copa, no me hablaba, hermanos, de nada, solo me decía: pastor, yo quiero cambiar, quiero ser como Jesús, quiero seguirle. Hermano, hermana, esto es lo que el Señor le mostró a Pedro. Y esto es lo que el Señor quiere mostrarnos ahora a nosotros como su pueblo. Jesús es nuestro Dios, amén. Nuestro mejor amigo, amén. El gran yo soy, el todopoderoso, el bueno, el fiel, el justo. Pero cuando uno piensa en eso y uno se ve a sí mismo y uno se mira, hermanos, aquí ahora, frente a la gloria de Dios, nosotros quedamos como Pedro. Y el joven también me lo decía: pastor, es que yo soy muy malo, soy muy pecador. Apártate de mí, Señor. Eso es lo que sucede en nuestro corazón, hermano. Señor, yo no soy digno, ¿no? Apártate de mí, Señor. Tú eres demasiado bueno, demasiado fiel. Yo no soy así, Señor. Y es ahí cuando viene nuestro buen pastor, nuestro buen Señor, como vino a donde estaba Pedro y nos dice: no temas, soy tu Dios. Me he subido en tu barca por algo, en tu barca, en tu vida. Y lo he hecho para que tengas vida y vida en abundancia. No temas, ahora te voy a convertir de pecador. Te voy a convertir en un pescador de hombres. Te voy a convertir en un hijo de Dios. En uno que ande conmigo en mis caminos. Y no habrá nada ni nadie que te va a poder quitar de ahí, que te va a poder arrastrar tras otro lugar, pues ahora eres mío. Eso es lo que el Señor le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Eres un pecador, pero aquí ha llegado tu gran Salvador. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que más valoras en esta tierra? Hermano mío, hermana, escucha bien. Hay algo mucho más valioso que tu negocio. Hay algo más valioso que el trabajo. Hay algo más valioso que una noche ardua. Es entender y ver la gloria de Cristo. Cada vez que pases por un momento como las de Pedro, aún como las de este joven que te conté, momentos de tristeza, dolor, angustia, fracaso económico, fracaso de negocio, así como Pedro estés cansado toda la noche trabajando y no ha pasado nada en tu vida, dile al Señor: Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero que te glorifiques a través de mi dolor, de mis sufrimientos. Quiero conocerte más, Señor, quiero conocerte. Yo quiero conocerte como te conoció Pedro. Quiero que me hagas un pescador de hombres. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Y si tú me preguntaras qué es lo más bonito que pasó en el campamento, es que un Pedro más, hermanos, por la voluntad de Dios, llegó a ser pescador de hombres. Y le alabo al Señor por eso. Y muchos Pedros también que hubo en el campamento, hermanos. Y le damos gloria a Dios, porque Él usó todo lo que hicimos para la gloria de Dios.